del barrio de Santa Cruz. Eres un rojo plebe, mi viejo eres tú, y por jurarte yo me pide cariño preso, por tu culpa, Maricruz, ay Maricruz, ay Maricruz. Mari, yo tengo un novio así tú, pero casi tú, pero me gusta a mí. Yo pienso que lo de antes no fue tan malo, ni lo de ahora es tan bueno. Entonces, pues pienso que todas las cosas, cada época tiene sus cosas, unas buenas, otras no tan buenas, y así vamos conviviendo, y yo espero que esta generación los veo que están muy maduros y también se van adaptando y al mismo tiempo recogiendo algo de lo que nosotros les hemos inculcado. Hablando claro, empecé a trabajar que no tenía ni braga. Eso es verdad. Porque era chiquita y me pusieron con un tostador grande, un fuego, y me dieron que le decían un huerca a tostar. Y era un piquito que malamente me podía acercar allí. Mi abuelo que me decía que si no que siempre un niño no, que ya también era mayor, no mayorcita tampoco, niña como niña, claro. Hacía alguna cosa que él no le gustaba, que no me estaba quieta, porque además no me estaba quieta, sino de revoltosa. Él se me decía, Otilia, Otilia, me decía 2 veces. Cuando el culo quiere látigo, él mismo lo busca. Es que, claro, si me estaba quieta y me portaba bien, pues no me iba, y como que no me pegó, pero me advertía eso. Sí que tenían empeño que fuéramos nosotros a estudiar, porque mis padres mismos se iban para la costa, vivían allá abajo en la costa la temporada de aquello y me dejaban con mi abuela para que yo fuera a la escuela. Y se sacrificaban en vez de llevarnos con ellos, porque muchos de ellos no sabían leer y escribir. Mi padre aprendió a escribir, a leer y a escribir en el cuartel, que es decir, y sabía bastante de cuentas. Mi madre sí fue a la escuela, poco, pero fue. Mi padre fue agricultor y no quería para sus hijos que trabajáramos en esos sacrificios, quería que fuéramos arregladas las posibilidades que tenía, pues nos obligaban, a mí por lo menos me obligaban que teníamos esas 4 horas de clase, pero que teníamos que ir para que no fuéramos burros, como ellos nos decían. La madre de mi suegra era maestra de escuela, tenía título. Estudió aquí, no sé cómo, y después fue a La Laguna a sacar el título. Pero, y fue en camello hasta Santa Cruz, hasta La Laguna, y se hospedó en San Juan de la Rambla por el camino. Y creo que en un momento se cayó del camello también, si me dijeron eso. Lo más importante es tener una carrera o algún oficio. Porque el que no tiene carrera ni oficio, lo ningunean y lo mandan a lo que sobre. Solo. El que está arriba. Yo no sabía, estaba en la cartillita esa que venía A, E, I, O, U, y no veía más nada. Y me empeñé en que quería hacer la primera comunión junto con mi hermano. Cada vez que los nombro, pues éramos muy de carne los dos. Y yo me empeñé en que quería hacer la comunión junto con él. Tú la hizo con 10 años y yo con 7 y medio. Y decía mi madre, pero si tú eres como yo que no sabes leer, ¿cómo vas a hacer la comunión? Porque antes tienes que llevar el rosario para rezar y el libro de misa. Pues yo la quiero hacer con él. Pues yo con el libro de misa que ella tenía para mi hermano, y eso ya en unos días que no trabajaba, eso era echado en la cama con el libro de misa, pum, pum, pum. Un día empecé a leer y dice, sí, como yo no sé leer, me estás engañando. Porque el tío dice, que veas tu tía Miguelina para que veas. Que es la que sabía. Viene, le dice, Miguelina, mira si Maito me está engañando, que dice que sabe leer el libro, a ver dónde aprendió. Pues empezó mi tía a pasarme hojas de carretilla. Y después, ¿verdad? Pues hice la comunión con mi hermano. Que era lo que yo quería. Cuando acabé mi condena. Así es.
Así que a nadie le agradezco de aprender a leer, sino el empeño que yo puse y que me protegía. Cuando acabé mi condena, me vi muy solo y perdido. Ella se murió de pena y Dios. Tenían una vida de ir al monte a buscar, que tenían un terreno allá arriba, cazaban los higos, los cogían, los dejaban en los paredones y los pasaban y a los 2 o 3 días iban a buscarlos y así se dedicaban a coger higos pasados y el trigo y la cebada, y tenían una era ahí dentro y trillaban el trigo y la cebada y el centeno y todo eso. Bueno, mi juventud fue siempre trabajando, mi niño, y saliendo para algún sitio, pero no fue muy bien. Yo iba a enamorar con tu abuela y yo nos poníamos los dos sentados cada uno ahí en una silla y la madre de tu abuela aquí en la puerta del cuarto sin moverse, y si estábamos 2 horas, pues no podíamos estar más. El hombre llegaba y ya tenía su comida puesta, pero también el pobre venía desde la madrugada en esas mares, que no es como ahora, que los barcos todos tienen sus motores. Antes era a remo. Mi padre se fue para Venezuela, de que yo tenía 3 años. Se olvidó de aquí, que allí encontró aquel, y ya se olvidó. Bueno, ya más adelante otra vez, se acordó un poco, pero era la vida así, en esa época. No había otra. Eso no fue tan, no fue, yo creo que no fue más, sería a los 15 años más que llegué de eso. Y después tenía prisa, a los 16 ya me enamoré, a los 18 me casé, y ya terminé la escuela. Mi bisabuelo y mi abuelo fue para Cuba, y mi bisabuelo se murió allá en Cuba. Y mi padre y mis tíos, casi todos, estuvieron en Caracas. Aquí en Chío es raro una familia que no haya tenido a alguien en Caracas. Cuando yo tenía 16 años me fui para La Gomera a trabajar con un médico que era medianero de mi padre, y estuve en La Gomera, me parece que fue 4 o 5 años. Y después, cuando vino abuelo de La Gomera, que se vinieron para aquí, me vine yo. Antes aquí no teníamos carretera, sino íbamos caminando, entonces íbamos para Guía, para la Semana Santa, que es cuando más me llevaban, y íbamos temprano caminando para abajo, porque estaba temprano. Yo creo que antes no se iba a Guía por eso, porque no había, pues tal vez aquí para tener una maestra, y tenían que tenerla porque no había otra cosa, y más que sea que había eso. Muchos, el que les gustó estudiar. Gracias a los cubanos y a los caraqueños que venían de allá y mandaban un fisquito para sus padres y siguieron viviendo. Y así comían un fisco de algo y se cambiaban papas por higos pasados y los tróqueles que habían antes. Y aquí se fueron casi todos, muy pocos quedaron que no fueron a Venezuela. Mi padre mismo después se puso a vivir con una mujer allá y tuvo 3 hijos. Así que por eso que olvidó esto, no le hizo falta. Pero después ya a los años sí vino otra vez. Se oía decir que unos barcos que venían de Alemania, que tú ves que fue después la otra guerra fue la de Alemania, pasaban los barcos y se encallaban por ahí por Teno, o tiraban las cosas que traían los barcos, entonces los pescadores lo recogían, claro, y sí oía de gente que se encontraba despertadores, que se encontraban, ¿ves tú?, algo que esos barcos traían. Yo vengo a trabajar de la Sorriba de los Casañas, porque con lo que padre gana no comemos todo. Mis padres, claro, no eran como hoy, que tienen tiempo de hablar con los niños, de abrazarlos, de cogerlos en brazos, eso no, porque como era tanto el trabajo que había, pues no había tiempo de eso. Yo estuve aquí cuando eso de la carretera, 2 años y medio, uno de Tejina que le decían Perico el Manco, ya murió también. Un marrón de 10 kilos, 8 horas diarias partiendo piedras de 2.000 y de 3.000 kilos para darlas en piedritas así de 10 kilos, y fuera las otras gente las metían en la machacadora para hacer la china, para empillar la carretera de Tejina a Guía. Entonces, un marrón de 10 kilos, 8 horas al día.
a ver quién es el pollo hoy que aguanta. No que éramos mejores, era la necesidad. Pero a mí no me faltó tampoco, porque yo en mi casa siempre vi ternura, aunque no fuera esa de abrazarte y besarte y eso, pero una buena educación. Yo la considero mi educación. Muchos pegaban hasta con una lona y con los padres con cintos, que se pegaba mucho en esa época. Pero yo, verdad que no, ya digo, si me pegó mi madre, a lo mejor me tendría que dar alguna nalgada, pero eso no me lo recuerdo, o que no, si no tenía que acordarme. Empecé muy joven a trabajar porque quería ayudar a mi casa, pues empecé como antes, empecé en la factoría de conserva que estaba aquí. Después empecé ya a los 14 años, empecé ya a trabajar normalmente en plátano, en tomate, bueno, en empaquetado. Una se dedicaba a lavar, otra la cocina y otra pues cargar agua, que saben que eso había que hacerlo porque si no cargabas el agua no había agua en la casa. Entonces sí, mi madre nos tenía disciplinadas para que cada cual supiera su misión. Yo no hacía nada cuando era chica, mi madre hacía todo. Más tarde, cuando yo ya tenía como 15 años, empecé a hacer la cama, pero yo me casé y sin saber hacer de comer, nada, porque mi madre se dedicaba a hacer todo. Me había gustado tener la oportunidad de ser médico, porque era mi ilusión, pero nosotros no teníamos esas oportunidades, ni esas becas, nada. Nosotros no teníamos ayuda, sino el día a día. Siempre las madres canarias hemos sido el matriarcado, eso, el matriarcado y sigue. Los hombres, yo lo siento, pero... Estábamos en un régimen que los ricos eran más ricos y los pobres seguíamos siendo más pobres. Creo, no sé si estaré equivocada. Los padres antes eran muy rígidos y eso, una vez le dijo, lo voy a contar, un señor que tiene una venta que mi hermano llamó a mi madre y le dijo, mira que tu hijo me brincó el mostrador, me cogió un puñadito, digo, pasado. Eso es difícil de contestar, porque mi hermano estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, porque llegó una vecina a mi casa, que antes las camas eran la parte de atrás y delante eran de hierro, pues de pie derecho amarrado. Amarrado para ver que él se mantuvo, y aparte de eso la leña, y él decía, no madre, yo no fui. Tenía él 10 años, no tenía más. Una vez cuando era chico, tenía como 7 años, creo, 6 o 7 años, estaba sentado al lado de un chico y estábamos haciendo algo con tijera y el chico dice, ¿te atreves a cortar mi suéter? Entonces lo coge el suéter y lo corté. Y mi madre conmigo tuvo que ir a la casa por la noche a disculpar por eso del suéter. A mí castigo ninguno. Mi abuelo, bueno, abuelo tuyo no era. Mi padre, Dios lo haya perdonado, jamás en la vida me tocó con los dedos. Soy un padre, yo mismo le pego a mi hijo una torta y vamos, y como padre tengo que correr porque si no detrás sabes lo que te viene. Y antes o estaba hablando con mis padres, y como mis padres hablando entre ellos, decirle, ma o pa, mira eso que está diciendo no es verdad. Llamando a los mentirosos a ellos. Eso vamos, ni pasársete por la cabeza. Debajo un botón tontón del señor Martín Tintín había un ratón tontón. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Ay, qué chiquitín, tin, tin. Era aquel ratón tontón que encontró Martín Tintín debajo un botón tontón. Es tan juguetón tontón el señor Martín Tintín que metió el ratón tontón en un calcetín tin tin, en un calcetín tin tin. Vive aquel ratón tontón, lo metió Martín Tintín porque es juguetón tontón. Mi padre era maestro y vino aquí a dar clase y, bueno, estuvo primero en la sala.
A la escuela no fui, pero porque yo no... Por no aprendí porque yo no quise, porque todos mis hermanos aprendieron. Pero yo fui más gandula y no aprendí. La verdad es esa. Aquí no se usaba mucho ir a la escuela porque yo no puedo decir que fui a guardar cabras, pero en ese tiempo había que ir primero a las cabras, después iban a las escuelas. Y sí, la maestra nos preguntaba, o teníamos que, antes decía dictar el libro a la libreta, teníamos que hacer, y si poníamos muchas faltas como que poníamos cantidad, había que repetirlo un par de veces. Las escuelas no eran mixtas como ahora, que hay chicos y chicos, chicas y chicos. Aprendíamos bastante bien, a pesar de que estábamos poco tiempo en el colegio, en la escuela. Nos mandaban tareas para hacer en la casa, que algunas veces nos ayudaban los padres, otras veces lo buscábamos en cualquier cosa, en un diccionario o algo. Unas personas teníamos 4 horas por la mañana y otro grupo teníamos 4 por la tarde. Pues esas eran las horas de clase que teníamos. Nos inculpaban la religión y en muchas zonas había que llevar un comprobante como que habías estado en misa el domingo. Bueno, matrilineales teníamos un libro y una libreta. Y cuando se gastaba la libreta, en la libreta llevábamos todo. Después a última hora pues ya vinieron más libros, había más bolígrafos, había más de todo. La gente en ese tiempo venía de todos lados, incluso que venía un par de chicos desde Granadilla a las clases, Arona, todos sitios, porque no había otro instituto. Siempre he querido ir a más, he ido aprendiendo con el tiempo, con la experiencia. Pues en el 86 me metí a sacar el graduado escolar porque no tuve la oportunidad de sacarla cuando era pequeña y lo logré. Me quedó pena porque todos mis hermanos aprendieron y yo no. Sí me quedó pena. No llegué a los 15 años en la escuela, porque después me tuve que ir a trabajar, porque mi madre tenía a mi abuelo en cama y tenía que atenderle y no había con que en esa época, con que tener para comer. Castigo era arresto, quitarme lo más que me gustaba, que era ir a la playa. Mis padres no era de castigar. La maestra se portaba también muy bien, pero que si los alumnos no éramos muy aquel, también ya tenía que... Pero no, ella sí tenía su regla también para dar reglas. A muchos los ponía de rodillas en la puerta, quietos virados para acá, quietos mirando en la puerta. Antes se respetaban mucho a los profesores y si fallabas te ponían de rodillas, a lo mejor te ponían piedras debajo de las rodillas. La vida te va diciendo, pues esto que me hicieron mis padres a mí, se lo hice yo a mis hijos, el día de mañana mis hijos se lo harán a los de él y es no era para tenerlo como mala. A lo mejor nos poníamos a correr cuando nos llamaban a clase o armábamos alguna bulla, entonces nos castigaban con hacer la copia de un trabajo. También respetábamos mucho a los maestros. Si el maestro decía no, ahí se callaba y decía cállense, todo el mundo se callaba. Me enseñaron a respetar, a querer, a dar a cambio de nada. A ahorrar y fregar. Y a fregar la loza. Hay que ayudar a la viejita porque éramos 6 hijos y ella la mayoría de días estaba en cama. Que lo que he hecho, tú no me conoces, que soy tu abuela, y yo siempre doy más que lo que recibo. Pues a eso me enseñaron, a dar sin mirar a quién. Nosotros vivíamos mejor que los ricos, porque entonces mi padre tenía tanto queso que tenía queso de 3 dueños. Y cuando se llegaba al mes, lo partían, se hacían 3 tongas. Y a mi padre le tocaban de las 3 tongas, porque eran 3 dueños. Ellos tenían 1 y mi padre tenía 3. Y con eso, mi padre caminaba para todos sitios, tenía de todo. En casa, pues se había que respetar a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, a toda persona mayor.
que viaje en la calle o aquello, había que respetarla. Podías estar en todos sitios sola, ibas a las plazas, ibas a jugar con tus amigas a la calle, porque se jugaba en las calles. Nosotros teníamos bastante interés en estudiar y en saber algo. Ahora hay muchos que pudiendo estudiar no lo hacen. No, a las personas mayores había que tratarlas de usted y había que decir buenos días y buenas tardes y adiós, porque antes, ahora uno se asusta cuando a veces estoy yo allí sentadita en aquel banco allá y llegan gente en unos coches, no de aquí, sino de otra gente, y no dicen y uno se ha acostumbrado, las personas mayores estamos acostumbrados, que lo criamos con eso, de que los digan adiós. Yo creo que lo más que echa uno más de menos de aquello es el cariño que se tenían unos a otros, yo qué sé, las amistades, el respeto, el... Empeño creo que había que poner. Hoy no, hoy pasamos una cosa, pasamos de la otra, pero no. En esa época no se podía pasar porque, ya sabes, yo gracias a Dios he llegado donde he llegado con las ganas de superar y superar. En ese tiempo más bien se elegía entre si iba a estudiar, maestra escuela, abogado y médico. No había como hoy como se dice, un abanico de trabajos que hay y las oportunidades que tienen los chicos hoy en día. Y era como muy limitado, ¿no? El que no quiere estudiar no sabe lo que se pierde. Que es bueno que lo sepan de cómo uno vivió, para que valoren también lo que ellos tienen ahora. Yo quería que estudiaran para no tener la vida que tenían ellos. Quería mandarlos y que estudiáramos, eso es lo que ellos querían, que estudiáramos, para que no tuviéramos nosotros la vida que ellos tenían. Y parece que no, y eso te sirve de alegría cuando ves que antiguos alumnos te reconocen y te lo agradecen. Los padres amenazaban a los chicos, decir, mira, si no estudia, a los tomates. Siempre era la expresión que decir en ese tiempo, ¿no? Pero era verdad, porque había pocas oportunidades. Quiere saber algo de sus antepasados, pues ellos ahora tienen la curiosidad de saber cómo se vivía antes, cómo se vive ahora. La cultura es lo que tiene que durar. Los chicos leen muy poco hoy en día y muy pocos chicos leen. ¿Sabes qué? Digo yo que mis hijas todas les gusta leer. Pero mis nietos, no sé, no creo que les guste mucho coger el libro. Será por los móviles, ¿no? Que se están enganchados y se pueden leer por los móviles. Y creo que es necesario que mantener esa cultura de todo, muy importante. Entonces la juventud lo tiene que ver eso, pensar hoy un poquito en los de atrás, lo que sufrieron los padres, lo que sufrieron los abuelos, para sacar el país como está. Porque esto no vino de la nada, esto fue a fuerza de trabajo, como se decía antiguamente. En España nunca se pone el sol, porque desde que se amaneciera el día hasta que se cerraba la noche, estaba trabajando. Ahí no había otra. Así es. Para mí la experiencia ha sido muy enriquecedora, muy gratificante, no solo hoy aquí in situ cuando el trabajo previo se lleva a cabo y se conoce en primera persona ya a los entrevistados, sino el trabajo anterior que hemos hecho debido al entusiasmo y a la buena predisposición de estos chicos, ¿no? Que tengo aquí a mi lado, que no dejan de sorprenderme en sensibilidad principalmente. Estamos aprendiendo lo que ha sido la educación de generación en generación, ¿no? Y básicamente salir del aula, escuchar las experiencias en primera persona, contada por las personas que han vivido, cómo lo han vivido, es la mejor forma de entender la historia y también de llegar mucho más al alumnado. Nunca viene mal el saber las experiencias de nuestros mayores y sobre todo valorar más lo que tenemos a día de hoy. Tuve la oportunidad de entrevistar a mi abuela y siempre se aprenden cosas nuevas haciendo este tipo de actividades, ya que son como enciclopedias vivas. Qué mejor forma de aprender la historia sobre cómo surgió todo, a lo mejor
a través de mejor forma, como por ejemplo nuestros abuelos y demás. Hemos compartido momentos únicos con nuestros familiares y abuelos y conocer el pasado. Muchos han sido testimonios tristes, emotivos, y otros han sido alegres, pero la mayoría de ellos los contaban con alegría, con emoción, cosas que yo no podría contar con alegría, como pues la guerra civil. Entonces a mí personalmente me ha aportado mucho, me ha aportado información importante y bueno, me ha gustado mucho. Pues me ha parecido bastante emocionante y bastante emotivo, la verdad, y pues cuando ella estaba hablando en un momento que se emocionó, yo me emocioné bastante y solté alguna lagrimilla porque que tu abuela, tu propia bisabuela te cuente algo así que ha vivido, pues es bastante emotivo. Me fue duro escuchar a mi abuelo porque siento que su vida ha sido como bastante difícil, pero estoy agradecida que nos haya contado esta experiencia, sobre todo porque para nosotros es algo nuevo.